Este es el caso correspondiente al Hospital Dr. Hugo Mendoza con el uso de blinatumomab. Nuestro caso clínico fue una nena de 3 años de edad al momento del diagnóstico, sin antecedentes de importancia, que llega luego de tener 7 días de lo que era fiebre, perdón, 2 semanas de fiebre y una furunculosis. Durante estas 2 semanas, la paciente fue a diferentes instituciones donde al tener la furunculosis decidieron que se podía hacer el foco, la mandaron a dermatología, le dieron gluconazol, entre otros antibióticos, pero al no mejorar fue al Hugo Mendoza. Todo esto pasó en septiembre de 2024. En el Hugo Mendoza le realizamos el hemograma, donde nos llega con 36.500 blancos a espesa de blasto, una hemoglobina en 6 gramos por decilitro y una plaqueta en 60.000. Le realizamos aspirado de médula ósea e inmunofenotipo, dándonos ya el diagnóstico de una leucemia pre-B, 90% de blasto, con citogenética, con reordenamiento del gen MLL, un 58%. También logramos poner otras, ¿cómo era que se ponía la? Ya, a ver, que lee como que es retrasado. Bueno, también le hicimos otras citogenéticas, las mismas fueron negativas. Llevamos el caso al comité de tumores y tomando en cuenta este reordenamiento, también llamado KMT2A, sabíamos que era un paciente de muy mal pronóstico y con un riesgo muy desfavorable, por lo que decidimos utilizar el protocolo ALI-BFM 2009. Y además de eso, de inmediato pensamos la probabilidad de poder utilizar lo que era el blinatumomab. ¿Por qué decidimos este protocolo? Este como que la pila está dañada, creo. ¿Por qué utilizamos este protocolo? Bueno, porque este protocolo tiene una rama, a ver si algún día sale, ok, tiene una rama donde ya en la segunda parte de la inducción agrega lo que son bloques de la paginasa, garantizando así tal vez una probable remisión. Empezamos nuestro protocolo en octubre de 2024, donde, amigo, donde en el octavo día, lógicamente, íbamos a tener mala respuesta a esteroides. Así mismo empezamos lo que fue nuestra primera fase de la inducción, con una enfermedad mínima en noviembre de 2024 de 6.5. Yo nunca había visto, luego de una primera inducción, una enfermedad mínima residual tan alta, y yo me quedé muy loca, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Seguimos entonces nuestros planes. Hicimos entonces al final de la segunda inducción lo que era inmunofenotipo. Aquí queríamos ver la accesibilidad y la especificidad de las pruebas que estábamos haciendo a nivel nacional versus las pruebas que mandamos a hacer a nivel internacional. Pero tuvimos un primer contratiempo. Y lo que pasa es que cuando se dieron los entrenamientos para el laboratorio de referencia, no todos sus centros conocían esta prueba. Cuando tomamos la muestra que la íbamos a mandar tanto a Estados Unidos como a República Dominicana, cuando se llevó al centro que no queda cerca del hospital, ellos dijeron que no conocían esa prueba, por lo que se mandó a otro centro en Villamella y dijeron que eso no era una prueba, que eso era un medicamento. En todos esos momentos estamos teniendo contacto con los representantes de referencia y cuando la llevamos a un tercer lugar donde ellos nos dijeron que se había pasado por 0.4 milímetros y que esa muestra ya no servía. Por lo tanto, no pudimos lograr hacer esa comparación. Pero sí, cuando recibimos los resultados de Estados Unidos, vimos que sí tenía enfermedad residual todavía positiva, sin dar un porcentaje, pero que el reordenamiento estaba en un 10%. Aquí decidimos hacer la primera consolidación, como dice el protocolo. Aquí sí logramos entonces poder mandarla tanto a Estados Unidos como hacerla a nivel nacional en referencia. Cuando recibimos los reportes de Estados Unidos decía negativo para enfermedad con reordenamiento de un 0%, mientras que en las que hicimos aquí en referencia tener una enfermedad mínima residual de 0.22%. Eso garantizándome generalmente nuestra prueba aquí en República Dominicana si era confiable. Aquí nos volvimos locos, ¿qué íbamos a hacer con esta paciente? Nuestro camino no fue tan fácil. Desde septiembre empezamos a buscar la manera de cómo podíamos poner este medicamento. Se presentó al despacho de la primera dama, pero recibimos respuesta que nuestra paciente no calificaba para malgastar el recurso del Estado con esta medicación que era muy cara. Pero papá Dios nunca nos cierra la puerta y encontramos forma de cómo hacerlo.
Aquí decidimos entonces cambiar a protocolo BFM 2017. ¿Por qué este protocolo? Bueno, porque este protocolo tenía, era el protocolo que podíamos seguir. Recuerden que ahora nos quedamos en la primera consolidación, y este protocolo entonces encajaba con nosotros. Como podemos ver, algún día, aquí agregaba luego de la primera consolidación 2 ciclos de lo que era blinatumomab, pero como no tenemos trasplantes, no podíamos ir a la rama de la reinducción para continuar mantenimiento. Por lo tanto, este protocolo encajaba perfectamente con nuestra paciente. Bueno, empezamos todo nuestro entrenamiento con enfermería, con todo el mundo. Cuando hicimos el primer entrenamiento, la forma como nos enseñaron a calcularlo, dijimos, bueno, nuestra paciente se va a llevar en tal caso 6 frascos en el primer ciclo y 6 frascos en el segundo, un total de 12 frascos. Pero yo, como precavida al fin, dije yo, no, 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 vamos a solicitar 7 por si uno se rompe, por si pasa algo, porque bueno, vamos a ver qué pasa. Empezamos nuestro primer ciclo. Nosotros no tenemos en el hospital siempre para poder poner un catéter puerto, por lo que decidimos poner una vía central. Empezamos nuestro primer ciclo, fueron a ayudarnos a preparar la primera dosis, porque asimismo todo este entrenamiento realmente se basaba mucho en cómo preparar, y las enfermeras entendían que iban a preparar mínimo una bomba nuclear, y eso era un estrés que todo el mundo tenía, y en realidad se parece a cualquier medicamento, cualquier quimioterapia o cualquier biológico que se ha preparado anteriormente. Pero algo cuando empezamos a preparar que yo me di cuenta es que yo utilicé simplemente en los primeros 6 días 2 frascos de la medicación, pero solamente de la solución estabilizadora. Pero me sobraba todo un frasco del polvo, que es donde está el medicamento, más prácticamente la mitad del que yo estaba utilizando, porque la paciente pesaba poco. Y yo decía, no, aquí está pasando algo, esto no puede ser así, algo está pasando, yo no estoy comprendiendo. Llamé a, a Sofana, miren, aquí hay algo que no me está cuadrando, empezamos a buscar opciones, porque yo empecé a buscar opciones, porque yo dije, bueno, la dosis no me van a dar. ¿Cómo yo le voy a decir ahora a quien nos ayudó a conseguir? Mira, yo calculé mal, me falta tanto. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que existen dos presentaciones. La presentación que llega a nuestro país es de 35 microgramos, y eso es muy importante. Tal vez no en mi paciente, porque la mía no se la lleva completo, pero en pacientes más grandes, esos 3,5 microgramos sí pueden hacer la diferencia. Entonces, es saber calcular la dosis real, no la dosis ideal como cuando nos lo están presentando. Además de eso, la solución estabilizadora, como vienen de 10 mililitros, lo máximo que yo puedo preparar son 3 bolsas utilizando lo que es esta medicación. O sea, 10 más 10 son 20, 5,5 por 3, ahí pude preparar 3. En aquel momento, cuando se nos entrenó, se nos dijo que estas bolsas podían durar en la nevera alrededor de 6 días, pero actualmente sabemos que pueden durar hasta 10 días preparadas, siempre que dentro de esos 10 días se esté infundiendo el medicamento. Entonces, como se nos había enseñado, era hacer los recambios cada 48 horas, y dije yo, no, 2 frascos no me van a dar para que me den, yo necesito 3 frascos más. Entonces, me volví loca, vamos a ver qué hacemos. Ahí me puse a investigar. Vimos que en Canadá, por ejemplo, estaban utilizando una solución bacteriostática para poder durar más días ahí haciendo la infusión, pero no conseguíamos eso para que llegara al país. Hablamos con el laboratorio, realmente ellos no podían traerlo. Yo les decía, es que no es posible que se haya preparado un medicamento que se me esté desperdiciando el medicamento. O sea, eso está algo está pasando. Seguimos investigando, y ahí encontramos que ya en Europa se habían publicado las tablas de dosificación para uso de 62 horas y hasta 96 horas. ¿Qué pasa? Blinatumomab es algo totalmente nuevo. Cada día que entramos en la red a buscar cosas, va a aparecer algo nuevo. Para cuando empezamos en septiembre de 2024, toda esta información todavía no estaba como para accesible a nosotros. Pero cuando se empezaron a sacar los primeros resultados del estudio pediátrico, lógicamente, los niños pequeños, había que buscar una forma de cómo maximizar este producto, y es como se lograron estas tablas. Claro está que esto está off-label para República Dominicana. De todas maneras, fue la única forma que encontramos de cómo poder seguir nuestra infusión. Recuerden que yo había empezado, yo tenía que resolver mi problema antes de 5 días para poder yo poder seguir mi medicamento. En eso recibimos la visita del doctor Scott, que también nos aconsejó de, en vez de dar los 28 días, solamente hacer 15 días, pero yo no me quería arriesgar a que mi paciente saliera positivo. Además que todavía sobre esa información habían estudios, pero que todavía yo no tenía acceso a ellos. Por lo tanto, toda decisión que yo debo tomar tengo que ser basada en evidencia.
Aquí empezamos, entonces lo que primero hicimos es que en vez de durar hasta el día 8, como generalmente se hace para subir la dosis, lo hicimos desde el día 7. Y haciendo nuestro cálculo, yo haciendo ajedrez, Tetris, todo lo que aprendí cuando era niña, me sirvió el Nintendo, pude calcular y así completar en los primeros 15 días solamente utilizando 4 frascos. ¿Todo bien? Perfecto. Nos pasamos a los últimos 14 días. ¿Qué pasa? Recuerden que son 7 frascos que yo tengo. 4 menos 3, 7 menos 4 me quedan 3. ¿Qué yo iba a hacer ahora? Porque me está faltando para poder hacer los 14 días. Pues yo decidí, asimismo, que los últimos 4 días íbamos a utilizar una infusión de 96 horas. Y así logramos poner el primer ciclo de blinatumomab en nuestra paciente. ¿Qué aprendimos sobre todo esto? Primero, cuando se nos dieron el entrenamiento, había muchas dudas sobre la alteración de la transaminasa, porque en Latinoamérica, cuando se empezó a usar el blinatumomab, la mayoría de pacientes, incluso a muchos de ellos, se le paró el blinatumomab porque tenían alteración de la transaminasa. Nuestra paciente empezó con niveles altos, pero fueron bajando gradualmente. ¿Qué nos hizo entender eso? Que posiblemente eso era toxicidad gastrointestinal residual de la consolidación RA1. Además de eso, sí tuvimos efectos adversos. Síndrome de liberación sí se va a dar, pero no se va a dar de forma extrema, como fue que nos enseñaron, sino que van a haber pacientes. Y en otra conferencia que hemos estado, antes decían los hematólogos, bueno, si te convulsiones, bueno, yo no quiero que mi paciente me convulsione, que siga siendo bueno, pero sin convulsionar. Entonces, nuestra paciente sí presentó fiebre del día 3 al día 6. La manejamos lo más pasivamente, primero con paracetamol, luego con ibuprofeno, pero nunca subió de 38,5. Era una niña que se mantenía activa y jugando. Presentó taquicardia, que la manejamos junto con cardiología, con los cambios que hacemos cuando lo tenemos la taquicardia en los pacientes sin usar. Entonces era con medios fríos, posición, sin tomar ninguna medicación. Tendencia a la hipotensión, cuando nos daba la presión 80-50, amiguita, usted no se puede mover de ahí, tranquilita ahí, y nos fue súper bien así. Presentó tos y la manejamos con Fendramid, todo vía oral, utilizando solamente nuestra vía para la medicación y nunca se detuvo. Algo importante que yo no lo noté, pero sí lo notó mi enfermera, y por eso es muy importante escuchar lo que dicen nuestras enfermeras, lo que dice el médico general, todo el que está en contacto con el paciente. Y es que la niña presentó un rash que tenía unas bolitas, pero la mamá nos enseñó una foto de una hormiguita y ella decía, no, doctora, fue una hormiguita que la picó. ¿Cómo llegó la hormiguita a la habitación? No entendemos, pero yo me quedé con mi hormiga. Pero la enfermera me dijo, no, recuerde que eso puede ser parte también del efecto secundario y posiblemente así fue. Dudas sobre la punción lumbar. El protocolo tiene la punción lumbar que empezar el día +1, el mismo día de la infusión, pero sabemos en el medio que estamos, mi miedo era, si yo hacía la punción lumbar, podía pasar que tuvieran un efecto y yo no iba a saber si fue secundario al blinatumomab o si fue por la punción. Por lo tanto, decidimos dejarla para el día +29. Hoy en día, con todo el conocimiento que ha salido sobre el blinatumomab, sabemos que este no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, si yo no estoy segura de hacerlo en el día +1, vamos a hacerlo en el día +0, pero no vamos a quitarla. Luego de esto, mi paciente tuvo una enfermedad mínima residual en 0,09. Ahí todo el mundo dice que sigue positiva, eso no funciona. Yo, claro que sí, eso funciona, porque eso se mide en porcentaje. Si yo tenía un 0,22 y ahora tengo 0,09, imagínate que de un 22 bajó a un 9. Vamos a prepararnos para el segundo ciclo. Así mismo empezamos nuestro segundo ciclo, pues otra vez volvemos a poner lo que fue el catéter. Y aquí, otra vez jugar Tetris. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, yo hacía una infusión para 48 horas y 2 bolsas más para 72 horas. Por lo tanto, yo estaba utilizando 2 frascos que me duraban 8 días. Entonces, 8 y 8 y 8, 24 días. ¿Qué yo iba a hacer en los últimos 4 días? Hacer lo mismo que hice la primera vez. Hacer una infusión en 96 horas sin eventualidad. ¿Qué aprendimos aquí? Primero, los efectos adversos sí otra vez se presentaron, pero ahora más leve. Igualmente del tercer al sexto día y lo manejamos de igual manera. Pero nuestra paciente para el día +16 en la noche presentó fiebre alta, 39. De inmediato estaba la guardia, se mandó a tomar cultivos y empezar antibioterapia vía oral. Al otro día cuando llegamos, pusimos una vía periférica porque no queríamos utilizar la vía central ni quitar la medicación porque la niña, a pesar de todo, tenía un buen estado general y agregamos entonces la cetrazona endovenosa. Día +18, la niña sigue con fiebre, retiramos lo que era la vía central, hicimos una doble canalización, una para pasar exclusivamente el blinatumomab y la otra para medicar a la paciente y agregamos amicacina. Entre los cultivos hicimos todos los cultivos, urocultivo,
o un perfil respiratorio, todo lo que me podían hacer, tanto a nivel privado como público, lo hicimos. Para el día más 20, 24 horas a febril, la niña nunca cambió su estado de ánimo. El hemocultivo para el día más 21 me arrojó una E. coli, sensible amicacina y cefalexina. Todos los demás, incluyendo el cultivo de catéter, fueron negativos. Para el día más 24, según los protocolos de neutropenia actuales, ya como teníamos una opción vía oral, la fiebre había cedido, había cumplido su manejo con amicacina para poder proteger lo que era la nefrotoxicidad, decidimos entonces pasarla a vía oral. ¿Qué nosotros hacíamos con la vía? Que cada vez que cambiábamos una bolsa de infusión, cambiábamos la vía. Y cuando pasamos a vía oral, simplemente la dejamos con una vía para terminar esos 4 días y ya seguimos así todo lo que se necesitara vía oral. Aquí la niña tuvo una enfermedad mínima residual por debajo de 0,02, perdón, que me faltaron unos ceros ahí, y así como una remisión profunda. Lecciones aprendidas. Primero, que el uso de brinatumab es factible con efectos adversos que son manejables. Calcular la dosis según la tabla de Vincito es reconstruido según la superficie y la solución estabilizadora para saber realmente cuántos frascos se va a utilizar en cada paciente. No siempre vamos a tener 2 pacientes, 3 pacientes para poder optimizar el medicamento. Tenemos que buscar otras maneras de hacerlo. Yo entiendo que el medicamento no está hecho para yo desperdiciar más de la mitad, sino que más adelante van a llegar otras estrategias. Realizar la punción lumbar en el día más 0 y más 29, nunca más dejarla de hacer porque realmente eso puede ir en contra de nuestro paciente. Y la parte más importante, nunca bajar la guardia. ¿Por qué? Porque cuando nuestra paciente hizo fiebre, nosotros lo que hacíamos era que se curaba a la niña el catéter cada vez que se iba a poner una nueva bolsa. Ese día, por razones que aún no entendemos, la niña se curó después. Posiblemente ahí estuvo el punto de entrada de por cual ella tuvo la infección. Seguimos nuestro protocolo, según como dice, para la parte de la reinducción. Pero toda historia tiene un final. Al final, si es feliz o es triste, eso va a depender. Nuestra paciente, luego de recibir la segunda fase de lo que es la reinducción, luego de haber recibido el bloque de citarabina, se fue a la casa, todo estaba bien, presentó un acceso perianal. Pero, ¿qué también pasó aquí? Algo que me hubiese gustado saber durante todo este proceso es que se sigue después de esto. O sea, entendíamos que la niña se curó, pero si tiene que seguir la quimioterapia, los padres decían, ya mi hija se curó de leucemia, ¿qué más le puede pasar? La mamá nos notifica que tiene el acceso, le decimos que venga al hospital, que era en la noche. Ella dijo, o sea, ella dijo que sí, pero no llegó. Al otro día le escribió a la enfermera le dijo lo mismo, debes venir al hospital, pero como ya le tocaba venir, al otro día decidió quedarse en la casa. Ese viernes, cuando nos llegó la paciente, ya así toda la enfermedad estaba muy avanzada y terminó con una gangrena de fornida. ¿Qué aprendimos aquí? Primero, ¿qué hace el blinatumomab? Que va a depletar todos los linfocitos B, por lo tanto no tenemos inmunidad humoral. También, ¿cómo funciona el blinatumomab? Con los linfocitos T, estos son nuestros guerreros. Entonces, cuando tú mandas a una guerra, todos nuestros soldados, los que quedan vivos, ya quedan sin fuerza, por lo tanto, están cansados y no tenemos inmunidad adaptativa. Todo esto se concluye que no tenemos sistema inmune que pueda pelear contra cualquier enfermedad que puede venir con nuestros niños. Entonces es muy importante también explicar eso. Lamentablemente lo aprendimos de una manera que no es la correcta, pero por eso lo traemos hoy, porque esas son cosas que se deben de evitar. Y tal vez quizá no se trata de final feliz, sino de traer una historia, de la historia de qué podemos aprender con el uso del blinatumomab. Antes de terminar, siempre agradecerle a mi equipo de Lugo Mendoza, a mi chica superpoderosa, a mis enfermeras. Sin ninguna de ustedes, esto no hubiese sido posible. Muchas gracias.